porque si hacemos una parte, luego hay que hacer la otra. Continuando con el hilo de los ejércitos más poderosos del mundo, ahora vamos a hacer todo lo contrario, los ejércitos más débiles del mundo. Lo primero es, claro, te recomiendo que veas mi video de los ejércitos más poderosos del mundo, o si te gustan las historias militares, también está el de los animales con increíbles historias militares, o las mentiras que siempre te cuentan de las armas de fuego. Pero lo que vamos a ver en este video es exactamente todo lo contrario, aquellos ejércitos que son simplemente tan débiles que no podrían contra nadie. Para esta lista vamos a dejar fuera aquellos ejércitos que simplemente son poco numerosos, ya que hay muchos ejércitos poco numerosos, pero que cuentan con mucha tecnología y mucha preparación que bien podrían dar la pelea. En cambio, hay ejércitos que son poco numerosos, están bastante desabastecidos, desorganizados y sin infraestructura para simplemente hacerle combate a absolutamente nadie. Así que si crees que el ejército de tu país es inútil, vamos a ver los de esta lista, a no ser claro de que el tuyo sea uno de los de la lista. Antes de comenzar el video quiero hacer una pequeña aclaración, y es que es la Unión de Repúblicas Socialistas. Por si no lo sabes, este era el bloque de países que pertenecían a la Unión Soviética, o sea, países que eran comunistas. En su intento por esparcir el comunismo por todo el mundo, los comunistas le daban ayuda a otros países, sobre todo a grupos insurgentes o grupos que quisieran tener el poder de su país. El problema es que estos te daban el pescado y no te enseñaban a pescar, motivo por el cual cuando cayó la Unión Soviética, estos países se vieron totalmente desabastecidos, se vieron totalmente desprovistos de todo lo que le daba la Unión Soviética, y por consiguiente fue fácil que colapsaran o simplemente quedaran en el desastre. Y te lo menciono porque prácticamente eso le pasó a la mayoría de los países que verás en esta lista, así que vamos a comenzar. Número 5. Libia. Si pensamos en Libia antes de 2011, es normal que creas que tenía un ejército considerablemente aceptable, y de hecho así era, tenía una fuerza terrestre, aérea y naval que realmente daba la talla en casi cualquier conflicto. Aunque si miras el ejército libio actual, simplemente se ve la sombra de lo que fueron sus antiguas glorias. Para comenzar, en 2011 fue cuando estalló la famosa Guerra Civil Libia, la cual dejó miles de muertos en todo el país, sobre todo militares, los cuales eran leales al antiguo régimen, y justamente también cayó el antiguo régimen con la muerte del dictador Muammar Gaddafi. Como resultado de la muerte del dictador que mantenía el país con un poco de orden, que si bien era una dictadura, hay que reconocer que tenía un poco de orden clásico dictatorial, el país se sumió en un caos total. ¿Y quiénes fueron los que más vieron este caos? El antiguo ejército, el cual fue disuelto con la intención de crear un nuevo ejército, pero seamos sinceros, eso no ha pasado. Si bien el país cuenta con 90.000 uniformados, que en teoría sonaría mucho, estos están divididos en brigadas, y para ser honestos, prácticamente son como un grupo de pequeños ejércitos que están completamente separados unos de otros. No hay nada de organización, no hay nada de estructura, y la cadena de mando es muy difusa. Además, se está dando una división entre los que son leales al antiguo régimen, que prácticamente ha desaparecido, y los que quieren un nuevo régimen. Y si quieres empeorar más la situación, también están los grupos rebeldes y los grupos terroristas, sobre todo de grupos extremistas islámicos. Todo esto permite que Libia prácticamente tenga un ejército que no sirve para nada. Y para empeorar aún más las cosas, estos no cuentan para nada con los suministros que solían tener: armas, dinero, infraestructura, nada, no tienen absolutamente nada. Como resultado, tenemos un ejército muy desorganizado y que prácticamente no tiene nada con qué luchar. Número 4. Zambia. Con Zambia ya tenemos el primer caso de la lista de aquellos que cayeron junto con el bloque soviético, y me refiero principalmente a su ejército. De hecho, si preguntas por ahí, incluso puede que te digan que Zambia tiene un buen ejército, aunque te lo advierto, todo esto es solo una ilusión óptica, no es para nada de lo que parece. Te van a decir cosas que cuentan con 5 tanques T-54. ¿Cuál es el problema? Que son viejos tanques soviéticos de más de 50 años. También te dirán cosas como que cuentan con 30 tanques PT-79, que también siguen siendo tanques ultra soviéticos mega viejos. Te van a hablar de que tienen 95 cañones remolcados, 93 morteros y alrededor de 50 instalaciones de lanzamiento de misil. Y adivinarás, todo esto son viejas cosas soviéticas que son completamente inútiles en la guerra moderna. De hecho, el país fue el hazmerreír de todo el mundo cuando presentaron, muy entre comillas, un supuesto desfile militar en la que se mostraron cosas tan ridículas como intentos de armadura de Iron Man, por llamarla de alguna manera, que eran simplemente trajes hechos de cartón, mientras su líder religiosa decían que era un país que tenía la capacidad de conquistar cualquier otro país del mundo. El resto de su ejército son simplemente soldados que no están muy bien abastecidos, que digamos, además de que se ve un claro problema de organización. Además, múltiples expertos se han dado cuenta de que sus carros blindados, tanques y aviones están faltos de piezas, por lo que no podrían funcionar. Prácticamente todo su ejército es una ilusión, es un mero espejismo que parece que puede entrar en combate, pero la verdad es que no. Por cosas tan ridículas como esta es que Zambia está en el puesto número 4. Número 3. Malí.
Con Malí volvemos a tener otro clásico de antiguos grandes ejércitos. Se podría decir que Malí durante la época de los 80 y los 90 tenía un ejército relativamente grande y con un armamento en realidad bastante decente. De hecho, tenían tanques y aviones que eran modernos para la época. Pero como ya habíamos mencionado, su ejército cayó en desgracia con la disolución de la Unión Soviética, ya que sus tanques, aviones, carros blindados y armamentos eran simplemente lo que quedaba de la Unión Soviética. Estos años tras años fueron desgastándose, ya que no tenían la capacidad de dar mantenimiento ni de reabastecerse. Aunque en la vida la desgracia nunca cae una vez, y el segundo rayo cayó cuando en el 2012 estalló toda una guerra civil en Malí. Como resultado, un ejército que simplemente ya no tenía capacidades apenas pudo retener a los insurgentes, las guerras civiles y las batallas que libraba dentro de sus propias fronteras. Prácticamente quedó destruido en su totalidad. Para que te hagas una idea de lo que tiene Malí, actualmente cuentan con 7.500 uniformados en su ejército, los cuales están muy mal abastecidos y muchos ni siquiera tienen idea de quiénes son sus generales o cuáles son las cadenas de mando que tienen que seguir, además de que es normal que los veas con armas, con piezas faltantes o directamente sin balas. Si bien reciben un poquito de ayuda militar de Francia, su antiguo conquistador, la verdad es que el ejército de Malí es uno de esos ejércitos que lo miras desde afuera y piensas, vaya, creo que si entro con unas cuantas piedras en las manos y un revólver podría conquistar el país entero. Número 2. Mozambique. Con Mozambique tiene sentido de que tenga uno de los ejércitos más pobres del mundo. Después de todo, estamos hablando de uno de los países más pobres del mundo, que eso es otra. Si te interesan los países más pobres del mundo, está mi video justamente de ese título. Créeme, no tiene desperdicio. Pero volviendo con Mozambique, de hecho en los 70 y 80 tuvo un buen ejército, pero es exactamente la misma historia que Malí, Zambia y Libia. Todo lo que obtenían lo obtenían de la antigua Unión Soviética, desde suministros de armas hasta consejería militar. De hecho, era uno de los principales bastiones comunistas en el continente africano. Era normal que los líderes de la Unión Soviética estuvieran por allá viendo que todo estuviera bien. Pero tan pronto se disolvió la Unión Soviética, las cosas no estuvieron bien. Una larga, terrible y cansina guerra civil azotó todo el país. Y simplemente es la historia de siempre. No tenían capacidad de abastecer ni su personal y mucho menos de dinero. Por consiguiente se vio un deterioro en absolutamente todos los niveles. Aunque se habla también de una cierta estabilidad en el ejército de Mozambique, ya que este sí tiene un poquito de organización. Pero claro, sin absolutamente ningún recurso, es muy difícil que puedan hacer cualquier cosa. Número 1. Somalia. Hay que imaginarnos qué tiene que pasar en un país para que se le considere que tiene el peor ejército del mundo. Para comenzar, Somalia consigue su independencia en 1960, pero al igual que muchos países africanos, tuvo que luchar contra las potencias europeas para conseguir su independencia. Una guerra bastante costosa para las fuerzas somalíes, y además hay que mencionar que también tuvo muchos problemas territoriales con países como Kenia, Etiopía y Yubita, motivo por el cual generalmente cuando obtenían algunas fuerzas militares, estas rápidamente eran diezmadas por el combate. Pero todo pareció cambiar para Somalia en 1970, cuando obtuvo ayuda de una entidad que le encantaba ayudar a los países africanos, y me refiero claro a la Unión Soviética. Y por un tiempo todo fue sueños para los somalíes, quien contaban con ayuda económica, militar y estratégica de la gigantesca Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, la Unión Soviética. Toda en esta relación estuvo muy bien, hasta que los que, hay que ser sinceros, muy estúpidos líderes de Somalia tomaron la decisión de vengarse de su antiguo enemigo, Etiopía. ¿Cuál es el problema? Que Etiopía también era parte del bloque de repúblicas socialistas, o sea que también era ayudado por la URSS. Cuando los soviéticos tuvieron que elegir entre Somalia y Etiopía, decidieron ayudar a Etiopía. Le cortaron absolutamente todo el suministro militar que tenía Somalia y le dieron todo lo que pudieron a Etiopía. Como resultado, Somalia tuvo una devastadora derrota, de lo más rotunda que se puede. Su ejército fue diezmado y perdieron tantos recursos que simplemente no pudieron reponerse. Y luego de esto las cosas solamente empeoraron para Somalia. Tuvo una fuerte crisis política y en 1980 su país estalló en una sublevación total. De hecho, su presidente fue derrocado y el país se sumió en el caos de una guerra civil que continúa incluso hasta el día de hoy. Tiene varios gobiernos, algunos son reconocidos por las entidades internacionales y otros son grupos rebeldes que quieren hacerse con el poder. Como resultado, hay constantes conflictos que impiden que cualquiera forme un ejército decente. Después de tener un ejército considerablemente decente gracias a la ayuda de la Unión Soviética, de todas sus fuerzas, Somalia
Somalia solamente cuenta con la mitad del cuerpo de policía. Su antigua fuerza aérea desapareció por completo. No tienen cuerpo de tanques, no tienen cuerpo de equipos pesados. Su marina consta únicamente de 200 marineros y algunas lanchas de patrullaje que ni siquiera son propiedad del Estado, se la tienen que alquilar a una empresa exterior. De hecho, se dicen que los grupos de piratas somalíes que están acosando los mares están mejor organizados y mejor abastecidos que el ejército del país. Como resultado, podrías organizar una banda con los amigos de tu barrio, juntarse con unos cuantos palos y piedras y quién sabe, tal vez puedan hacerse con el control de Somalia. Pero se los advierto, lo más probable es que tengan problemas todos los días. Y bueno, ¿qué te parece? En comparación con estos, ¿cómo está el ejército de tu país? Déjalo en la caja de comentarios. También te recuerdo que si no has visto los ejércitos más poderosos del mundo, para que veas todo lo contrario a lo que se ve en esta lista, sin duda te lo recomiendo. Este y muchos más videos en mi canal. Dale like, suscríbete para que yo pueda seguir subiendo más videos. Deja lo que pienses en la caja de comentarios. Yo soy Axtor y como siempre te digo, hasta la próxima.